Son responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ustedes seguramente recordarán que ayer, cuando arrancamos el programa, yo les decía que teníamos en agenda dos informaciones muy importantes, dos informaciones muy escandalosas ambas, y que a mí me daba la impresión de que al menos una de ellas era una operación de cortina de humo, era una operación para tapar a la otra noticia, ¿no? Era una presunción en ese momento, por eso no dimos más detalles. Sin embargo, a lo largo de la jornada se fueron ubicando nuevos datos que permitieron corroborar esa primera impresión. En efecto, ayer estas dos noticias, una, la información que tuvo como fuente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, descubriendo a los responsables, deteniendo a algunos, persiguiendo a otros, de una operación de mega lavado de dinero producto de la corrupción, 1.200 millones de dólares de PDVSA, es decir, de usted que me está escuchando, de los venezolanos, que fueron lavados por una estructura de corrupción, donde estaban algunos de estas personas, de estos personajes llamados los bolichicos, etcétera, etcétera. Y la otra información, la que dio el señor Maduro Moros al final de la noche, el cuento aquel de que le iba a quitar 5 ceros a la moneda y que iba a anclar el valor del bolívar con el petro, eso es algo así como anclarlo en los billetes de monopolio y cosas por el estilo. Entonces decíamos, caramba, ¿no será que una de estas cosas, concretamente la última, fue lanzada en ese momento? A lo mejor lo iban a lanzar en algún momento, pero que se apresuraron a lanzarlo en ese momento para tapar la otra información. Bueno, de algo de eso pudimos ver a lo largo del día y tenemos, por supuesto, como todos los viernes, nuestro desayuno informativo con César Batis, que en este momento o en estos momentos es un desayuno muchísimo más sustancioso, porque César Batis, como lo conversamos ayer, es uno de los periodistas de investigación venezolanos que con más ahínco ha estado precisamente tras la pista de estos mecanismos de corrupción. César, muy buenos días, cuéntame, ¿qué tenemos hoy para abrir la jornada? Te escuchamos. Buenos días, chicos. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, quedó claro o la pista o la hipótesis está como más despejada acerca de esa cortina de humo que significó y el porqué de esa cortina de humo, que por cierto, sí es cierto, como tú dices, ya estaba adelantado ese proyecto de presentar algunas propuestas económicas, pero que quizás la lanzaron con más urgencia que la esperada, debido a que en el caso de los 1.200 millones de dólares, como lo publicamos ayer, participa de alguna forma la familia presidencial. ¿Y por qué digo que participa la familia presidencial? Porque cuando el caso de este esquema de lavado de dinero comienza en diciembre, entre el 17 y el 23 de diciembre del año 2014, para ese momento, el vicepresidente de Finanzas de PDVSA, quien debía aprobar esta cuenta de préstamo con una empresa privada, porque recordemos que el origen de este caso es que PDVSA solicita o recibe un préstamo de 7.2 mil millones de bolívares que luego paga en euros, y paga en euros a tasa oficial, y paga por 7.2 mil millones de bolívares 510 millones de euros que se expresan en 600 millones de dólares. Entonces, en ese momento, el vicepresidente de Finanzas que debía aprobar eso se llama Víctor Aular. Pero luego se hace una extensión de ese contrato de préstamo
de un contrato de préstamo que, por cierto, de acuerdo al expediente, no existen los papeles, tuvo que ser falsificado, y ese contrato de préstamo se extiende en el mes de mayo, el 25 de mayo del 2015, momento en el cual el vicepresidente de Finanzas, que debió aprobar ese nuevo préstamo, no era otro sino Carlos Eric Malpica Flores. Para quienes no lo sepan, porque antes se ha dicho, Carlos Eric Malpica Flores es el sobrino favorito de Cilia Flores. Pero no solo eso, sino que si seguimos hurgando más profundamente, Carlos Eric Malpica Flores, desde septiembre del 2013, era también el tesorero de la nación. Y por lo tanto, no solo estuvo en el diseño del préstamo, en la aprobación del préstamo, sino también en la liquidación del pago a ese préstamo, del pago del euro, cosa que termina en mano, pasa por la tesorería, pero termina en mano del Banco Central de Venezuela, donde estaba el señor Nelson Merón. Por eso también, entonces, en definitiva, en conclusión, estoy también de acuerdo con esta hipótesis de que lo anunciado por Nicolás Maduro era una cortina de humo para todo este embrollo que se descubrió en la Corte de Miami. Estamos conversando con César Batis, el director de elpitazo.com, elpitazo.tv. Información muy, muy importante la que desde ayer está reventando en sus redes César Batis. Está confirmando entonces que sí podría haber una razón importante para que el gobierno, con sus anuncios de los 5 ceros, etcétera, etcétera, anoche hubiese intentado tapar la información sobre este mega lavado de dinero descubierto, denunciado y perseguido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La razón sería, nos dice, la razón probable sería, nos dice César Batis, el hecho de que en el momento en que se continúa y se concluye este negociado de corrupción, la persona que era simultáneamente vicepresidente de Finanzas de PDVSA y tesorero de la Nación era nada menos que Eric Malpica Flores, el sobrino preferido de la señora Cilia Flores y del señor Nicolás Maduro, es decir, de la pareja presidencial. ¿Tenemos algo más en el desayuno informativo de hoy, César? Sí, por supuesto, estamos preparados aquí para servir otros platos. Pero por supuesto que esta información del caso de Miami se lleva bastante tiempo no solo para informar, sino también para tratar de explicar los aspectos tan complicados. Pero sí, por supuesto, tenemos aquí que el alcalde de Latillo informa que es necesaria la reubicación de la comunidad de La Toma. Por otra parte, tenemos que se suspenderá el servicio de agua por 18 horas en varias partes de la Gran Caracas. El servicio eléctrico, siguiendo con el tema del servicio eléctrico, será suspendido el domingo 29 de julio en 9 Esparta. Y también tenemos un reportaje que está abriendo ahorita nuestro portal. Escepticismo en Venezuela tras ajustes económicos que buscan aliviar el crisis. Lamentablemente tenemos que anunciar también que una concejal del PSUV fue hallada sin vida en Anzoátegui. Y finalmente, Chugo, quisiera hacer mención que este fin de semana tendremos, entre otros reportajes o trabajos especiales, que siempre lo anunciamos los viernes, una entrevista con Andrés Velázquez y un reportaje, porque, oye, no todos los venezolanos que están fuera del país están dando malas noticias, también hay venezolanos que están resaltando con mucho talento. Por ejemplo, este fin de semana vamos a tener un video, una entrevista, una crónica que hicimos sobre una familia de acróbatas venezolanos que están triunfando en el mundo y que es una historia muy bonita, una historia de éxito que nos gustaría compartir con toda nuestra audiencia y con toda la audiencia de tu programa. Y para hacerlo tienen que seguirnos a través de @elpitazo.tv en Twitter y vernos también en elpitazo.com, elpitazo.ml y elpitazo.info. Eso es todo y nos hablamos el próximo lunes. Así es, muchísimas gracias a César Batis, nuestro aliado de elpitazo.com en El Pitazo Madrugador, esta alianza con las Fuerzas de la Unión. Yo quiero sencillamente darles el dato. El Pitazo está siendo objeto de una operación de acoso y derribo de
de ahogamiento por parte del gobierno, le tumban las páginas, bloquean el acceso, tal y cual. A mí, la dirección por la cual me conecto con mayor facilidad es el pitazo.ml. Me funciona con bastante frecuencia. Una de las noticias que nos da César Batis en este desayuno informativo tiene que ver con el anuncio hecho por una cosa llamada Ministerio de Aguas. Sí, eso lo crearon, el Ministerio de Aguas. Este anuncio, chicos, yo no sé cómo calificarlo, pero en todo caso suena cínico, resulta cínico. Estos señores anunciaron ayer que iban a suspender el servicio de agua en la Gran Caracas por 18 horas. ¿Qué servicio vas a suspender? Por el amor de Dios. Una ciudad que no conoce lo que es el servicio regular de acceso al agua potable por tubería desde aproximadamente la Semana Santa pasada, cuando fue precisamente en este programa cuando se denunció y se llevó a la luz pública y en las cuentas de las redes sociales de Chubo Torrealba, la situación terrible, el crimen que se produjo cuando un trabajador de Hidrocapital falleció al estar trabajando en una tubería de gran diámetro y alguien tomó la decisión de llenar la tubería sin haber sacado antes al personal. Eso casi ocasiona la muerte de un caporal y ocasionó la muerte de un soldador, muerte que solamente reconocieron 24 horas después, una vez que se hizo la denuncia en estos espacios. Bueno, desde entonces no conoce Caracas servicio regular de aguas. Nosotros hemos tenido la mayor disposición. Fíjense ustedes que cuando se produjo el nombramiento de la señora Yolanda Pérez como nueva presidenta de Hidrocapital, acá en este programa, en entrevista con el experto José María de Viana, nosotros saludamos públicamente ese nombramiento y le dimos el beneficio de la duda y dijimos: Yolanda Pérez es civil, es profesional, es conocedora de la materia, ojalá que le vaya bien. Ojalá que le den el respaldo, el dinero, la autoridad para resolver ese cangrejo que le están entregando. Sin embargo, no solamente no ha sido así, sino que ahora vemos que los anuncios sobre la continuidad o no del servicio lo hace esa entelequia llamada Ministerio de Aguas. Para que nos explique de qué va esto, tenemos en línea a un notable experto venezolano. Me refiero al ingeniero Norberto Buzón. Norberto Buzón fue vicepresidente de Hidrocapital y es una opinión extremadamente calificada para clarificarnos sobre esto. Norberto, se volvió a romper la bendita tubería allá en el sureste de la capital. Nuevamente lanzan el paro programado de un servicio que no dan nunca. ¿A qué vamos a llegar en esta situación con el tema del agua en Caracas? Te escuchamos. Buenos días, Chu, muchas gracias. Bueno, mira, esta es una situación repetida. Ya los caraqueños no se extrañan cuando ven un río de agua en cualquiera de nuestras calles, porque bueno, ya entienden que eso es agua que viene de algún tubo que se rompió. Y bueno, esto es una situación que cada día es más común, lamentablemente, porque esto obedece a un proceso de deterioro no solamente de las tuberías, sino de la gente que maneja el asunto. El hecho de que estos tubos se estén rompiendo constantemente tienen varias razones, ¿no? La primera razón es que, bueno, eso tienen unos sistemas de controles donde tú gradúas cosas para que las presiones, digamos, no excedan unos límites y los tubos puedan soportar, digamos, esas condiciones extremas. Cuando eso no se hace, pues entonces los tubos entran en una condición que no son soportables y ocurre este tipo de accidente, que ya es una cosa muy normal. En la Caracas nosotros lo vemos en algunas calles, pero lamentablemente los sistemas TUI, que son los que envían las aguas a Caracas, pues no es así. Pasan estas cosas, no lo ve nadie y bueno, son accidentes continuos. Ya como tú decías, el caraqueño no entiende, no comprende cómo antes tenía un servicio, digamos, de buena calidad, después pasó a mediana calidad, y hoy en día prácticamente tiene un servicio que es discontinuo, tiene que andar, digamos, cambimbeando por toda la ciudad, de donde recoger un poquito de agua. Y estas cosas, Chugo, tienen que ver mucho con la autonomía de las empresas, ¿no?
eso que, por ejemplo, anunció la ministra un corte de servicio de agua y no lo hizo la presidencia de Hidrocapital, como es lo correcto, que es la empresa responsable del servicio, o lo que pasó unos días atrás cuando la vicepresidenta de la República anunció el programa de rehabilitación de los sistemas TUI. Bueno, pues estas cosas te dicen que la autonomía de estas empresas pues no existe. No existe porque así se ha montado, el modelo ha sido, digamos, planificado para que estas empresas no tengan peso dentro de la estructura ni la cadena productiva nacional y la tarifa, que por cierto no sabemos cómo se va a cobrar con esos 5 ceros menos, que hoy en día en una tarifa residencial es de 100 bolívares, un apartamento paga 100 bolívares, no 100.100, pues bueno, eso ha hecho que las empresas no tengan ningún tipo de capacidad financiera y apenas cobran para pagar el 5% de la nómina. Eso es lo que da, es todo ese proceso engorroso de cobrarle a 5,5 millones de habitantes en la ciudad, solamente da para pagar el 5% de la nómina. Lo que quiere decir que esas empresas no tienen ningún tipo de autonomía y por eso lo que hacen los anuncios son personas que no tienen nada que ver con el servicio, sino que son, digamos, señores que no entienden la situación y que manejan otro tipo, de información y de beneficios que no tienen que ver con la empresa que da al final, digamos, el servicio, como en este caso la Región Capital e Hidrocapital. Eso también ocurre con las obras que se hacen no las controlan las empresas hidrológicas beneficiadas o que se deberían beneficiar, como es el caso de Hidrofalcón, como es el caso de Hidrocaribe en Margarita, y al final los que hacen las cosas se van, el entramado político que planificó la cosa y estuvo en todo el negocio se pierde y dejan a la empresa prestadora de servicios en las peores condiciones, porque después la gente no tiene ni la esperanza del nuevo servicio ni tampoco entró, digamos, ninguna nueva ventaja operativa o más agua a las redes. Por lo tanto, las empresas quedan con una condición peor a la anterior que, digamos, que se ofreciera esa nueva obra. Entonces es una realidad nacional que lamentablemente tenemos, donde las empresas hidrológicas pues prácticamente no cuentan. Nadie sabe ni cómo se llaman esos presidentes, esos personajes que manejan este servicio tan complicado para darle agua a una población que, bueno, que en estos momentos tiene una carestía muy grande con respecto a este servicio vital. Norberto, te agradecemos profundamente este análisis que nos brindas. Era Norberto Buzón, ex vicepresidente de Hidrocapital, cuando Hidrocapital prestaba un servicio importante, cuando Hidrocapital era una empresa pública que daba ganancia en dólares, además de prestar, repito, ese servicio de calidad, y nos expresaba entonces que estas fallas reiteradas y esta desautorización a su propio personal profesional es típico de estos procesos autoritarios. Es como siempre decimos, uno dice, bueno, hay que pelear por un mejor salario, sí, pero también hay que pelear por el cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque hasta que no salgamos de este gobierno y de este sistema, ningún salario va a servir para nada. Porque la ineficiencia, la destrucción de la producción y la corrupción galopante acaba con cualquier salario. Bueno, lo mismo pasa con el tema del agua. Usted dice, bueno, ¿queremos tener agua? Sí, queremos tener agua. Bueno, para tener servicios públicos eficientes es fundamental que tengamos un sistema de gobierno distinto, un sistema de gobierno que respete el profesionalismo de los técnicos y respete la independencia de las empresas de servicio más allá del tema politiquero. Hablando de politiquería, ayer estuvo en el Parque del Este, en las instalaciones del Parque del Este, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, y en medio del despliegue de seguridad que había, a pesar de ese despliegue de seguridad, le robaron el carro en pleno estacionamiento del Parque del Este a la ciudadana Blanca Marisol Fernández. Ella lo denuncia así a través de la red social Instagram. Gracias a quienes han estado pendientes, informa, aquí amplió la información. Me robaron del estacionamiento del Parque del Este el Aveo 2008 placa AA286GA, color azul oscuro con manchas negras en proceso de pintura. El parachoque delantero es gris. Nos lo explica luego en la nota adjunta, nos revela la cantidad, la inmensa cantidad de policías, guardia del pueblo, escolta, bla, bla, bla. Gentío, pues había más armas que gente allí.
y sin embargo, en medio de ese despliegue de seguridad, le robaron su carro a esta compatriota allí, en el Parque del Este, ese espacio donde antes los caraqueños íbamos no solamente a disfrutar de naturaleza, sino también a disfrutar de un entorno seguro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Miren, hay una comunidad en el radio urbano caraqueño que se ha hecho a sí misma con muchísimo esfuerzo. Son venezolanos de esa especie casi extinta llamada clase media, que, bueno, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, vendiendo lo que tenían, reuniendo todos sus ahorros. En algún tiempo en Venezuela las prestaciones sociales significaron algo. Bueno, utilizaron sus prestaciones sociales y se compraron unos apartamentos en un sector, idílico, por así decirlo. Me estoy refiriendo a la comunidad que habita desde hace algunos años en Parque Caiza. No tenían ellos idea de que, bueno, de lo que iba a pasar en este país en estos 20 años de deterioro. Parque Caiza, de ser un paraíso, fue transformado por el AMPA en lugar de secuestro y botadero de cadáveres y cosas por el estilo. Y además de esos elementos puntuales de inseguridad, hay un tema de deterioro de los servicios, deterioro muy severo, sobre todo de la vialidad. Frente a eso hay una comunidad que no solamente se queja, no solamente denuncia, sino que además construye soluciones. Este es un buen ejemplo que ayer quisimos tocar, y hoy tenemos en línea a la señora Dinoira Pantoja, que es una de las activistas ciudadanas que participa de este proceso de organización y lucha en la comunidad de Parque Caiza. Señora Pantoja, muy buenos días. Cuéntenos, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en Parque Caiza y cuál es el contexto de esta situación? La escuchamos. Buenos días, Cho, ¿cómo estás? Mira, simplemente nos unimos. Somos una comunidad unida donde luchamos para evitar el deterioro de la vialidad, ya que no tuvimos la ayuda de la alcaldía en su momento y no queremos perder nuestras propiedades, no queremos perder nuestra entrada, nuestras casas, no queremos perder toda esta calidad de vida que veníamos teniendo. A pesar de ser, como tú bien lo mencionaste, el sitio donde dejaban los cuerpos, donde nos querían tildar de zona peligrosa, decidimos luchar por no perder nada de lo que ya teníamos construido. Y bueno, construimos y hemos salido adelante haciendo el trabajo que debió hacer hace mucho tiempo la alcaldía. Ya la falla de borde, una de las fallas de borde más peligrosas que teníamos, estaba cumpliendo 2 años y medio, y la comunidad nos unimos con aportes nuestros, con dinero nuestro, todos fuimos poniendo un granito de arena para culminar la falla de borde. Efectivamente, ya para el día de mañana, el día de pasado mañana, debemos estar terminando la obra que comenzamos hace un mes, ¿okay? Donde terminamos de hacer el trabajo de concreto, el trabajo de vaciado de muro de protección, con mucha ayuda de la comunidad. Igualmente, pues, simple y llanamente pusimos un servicio de vigilancia. Tenemos una calidad de gente muy bella acá en la montaña. Es nuestra montaña, nuestra protección,
nuestra calidad de vida la hemos mantenido nosotros y la vamos a seguir manteniendo, Cho. Así es, Tinoira, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado este testimonio de organización, un testimonio de lucha, un testimonio de gente que decide ser parte de la solución y trascender la queja y la denuncia. Un gran abrazo, Dinoira Pantoja, desde Parque Caiza. Hoy se va a producir, por cierto, un evento muy importante, un foro convocado por nuestros colegas de Crónica 1 a propósito de estos temas, de los temas de la ciudad, de los temas de los servicios que hacen posible, entre otras cosas, la convivencia entre el conjunto de los ponentes de este evento. Va a estar Aixa López. Aixa López es una activista ciudadana, hoy es concejal, que ha estado muy pendiente sobre todo del tema del servicio eléctrico. De hecho, es iniciativa de ella la creación de organizaciones como el Comité de Usuarios o el Comité de Víctimas de los Apagones, habría que decir. La tenemos en línea. Aixa, muy buenos días, gracias por atendernos. Cuéntanos, ¿de qué va la ponencia que vas a hacer hoy en este evento de Crónica 1 allá en la parroquia universitaria? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, sí, como lo has dicho muy bien, el colapso de los servicios públicos es total. Colapso en el agua, como bien lo explicó tu primer invitado, colapso en el transporte, colapso en el servicio eléctrico, colapso en las vías, o sea, un total caos que tenemos no solo en la ciudad de Caracas, en todo el país, que lamentablemente incide en el día a día del ciudadano. No hay agua, no hay luz, el transporte es un caos, las vías para caminar los usuarios no se puede, huecos por doquier. Entonces, bueno, hoy vamos a tratar mi tema específico, lo que he venido luchando, lo que es el servicio eléctrico, un caos total, en el cual día a día las fallas se van incrementando. Ya no podemos hablar que ninguna ciudad, ningún municipio, parroquia está blindado, porque el sistema eléctrico es un caos total y está inestable, y por eso los ciudadanos no tenemos ese buen servicio. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en el estado Zulia, donde tienen 16 horas, 17, 18 horas en el fluido eléctrico, y las pocas horas que tienen luz no es una luz de calidad, porque se presentan con muchos bajones e una intermitencia que no permite que el ciudadano día a día pueda realizar sus labores, el comercio paralizado, y lo que dice el ministro es que hay sabotajes que no hay. Aquí lo que se evidencia es una impericia total, una mala gerencia, no hay planificación y no se hace la inversión necesaria, no se hace el mantenimiento, y eso se traduce en fallas y apagones que los ciudadanos estamos viviendo día a día. Era Aixa López, activista ciudadana, organizadora de instancias de la sociedad civil, de los consumidores del servicio eléctrico, mejor dicho, de las víctimas de los apagones recurrentes, que hoy va a ser ponente de un evento convocado por el portal Crónica 1, este emprendimiento periodístico que hoy a las 10 de la mañana en los espacios de la parroquia universitaria va a abrir este foro para el debate. Otro de los ponentes es una persona cuya amistad ciertamente me honra, de la que me siento orgulloso. Cuando yo era estudiante en el Pedagógico de Caracas, ya él era un referente importante en el ámbito de la lucha magisterial, y es además en la actualidad un referente claro en materia ambiental. Me refiero al profesor Hernán Papaterra. Hernán, gracias por atendernos. Cuéntanos, ¿en qué sentido se orienta la exposición que hoy vas a hacer en este evento de Crónica 1? Te escuchamos. Gracias, Chivo. Buenos días. Y a todos los escuchas de Radio Caracas en Radio. Bueno, como tú lo dijiste, la gente de Crónica 1, al frente del foro, la periodista Mabel Sarmiento y la periodista Norma, han coordinado la realización de un foro que se llama Colapso de los Servicios Públicos, una tragedia nacional en Venezuela. Ahí vamos a participar, como ya dijiste, la concejal Aixa López por el tema de apagones eléctricos, el directivo de transporte público Fernando Mora, también el concejal Jesús Armas, concejal por Caracas, con el tema del agua, y a mí, que como uno de los voceros ambientales del radar de los barrios, voy a tratar el tema de la basura, de los residuos y desechos sólidos.
Mi ponencia se va a referir con el nombre La injusticia, la negligencia y la corrupción en servicio de aseo urbano metropolitano, caraqueño y de Venezuela, sin gestión adecuada y sin manejo apropiado. El foro tendrá lugar, vale la pena recordarlo, en la zona Monseñor Romero de la parroquia universitaria de la Universidad Central de Venezuela, entre las 8:30 de la mañana y las 2 del mediodía. Ahí vamos a estar un grupo de profesionales, asociaciones de vecinos, ONG y todos aquellos interesados en la entrada es gratuita. Y yo voy a hacer el tratamiento, por una parte, del estado comatoso que tiene el servicio de aseo urbano, desbordado por el disparate de aquello que se hizo de la ciudad dentro de la ciudad, la creación de misión vivienda, sin servicios de aseo urbano, sin lugares de almacenamiento de la basura, colapsó justamente este servicio. Me voy a referir a las deficiencias políticas en materia de reutilización y de reciclaje no tiene este gobierno y ni este municipio libertador. Me referiré también al incremento de consumo de productos con excesivos envases, empaques y envoltorios, que son los que estamos viendo en gran cantidad en los promontorios de basurales a cielo abierto. También me referiré a los inconvenientes, por llamarlo de una manera decente, los inconvenientes del gobierno para suplir y dotar con recursos indispensables de infraestructura y equipamiento al servicio de aseo urbano. Y también Hernán, era el profesor Hernán Papaterra, activista ambientalista, activista ciudadano, educador de toda la vida, quien hoy va a estar junto con otro destacado panel de expertos en materia de servicios públicos en este foro organizado por los colegas de Crónica 1 en los espacios de la parroquia universitaria desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero dedicar este segmento a proponerles y a promover una reflexión sobre esto que nos acaba de decir Hernán Papaterra, esto que nos acaban de dibujar Aixa López y Norberto Buzón acerca de lo que está ocurriendo con nuestra ciudad. Caracas acaba de cumplir 451 años y bueno, entre tanta crisis acumulada, entre tanta noticia escandalosa, entre tanto desastre, de repente, bueno, esto pasa por debajo de la mesa y uno se olvida a veces de hacer una reflexión un tanto más profunda sobre esto que estamos viviendo. Yo creo que es indispensable. Escuchen ustedes lo que acaba de decir Hernán Papaterra. Él nos recuerda aquel desastre, aquella crisis generada por aquel planteamiento absurdo de hacer otra Caracas dentro de Caracas.
una ciudad dentro de la ciudad. Como somos un país de memoria frágil, sobre todo la memoria reciente, la memoria corta, un escándalo tapa el otro, un acto de corrupción tapa otro, un desastre administrativo tapa otro y al final quedamos en lo mismo, quizás muchos no recuerden de a qué se estaba refiriendo Hernán Papaterra. Bueno, vamos a ponerlo en contexto. Hubo gente, a propósito de este 451 aniversario de Caracas, que dijo que el desastre de la ciudad había empezado a principios de los 60 con el plan de emergencia de Wolfgang Larrazábal, porque eso había generado un éxodo del campo hacia Caracas, porque aquí se estaba ofreciendo pagos sin trabajar, y eso, bueno, generó que se colonizaran todas las laderas de los cerros de Caracas y nacieran y se hipertrofiaran los barrios, etcétera, etcétera. Eso es posible, ¿sabes? Eso es posible. Yo no voy a cuestionar en este momento la racionalidad o no del plan de emergencia de Larrazábal, tampoco voy a dar fe de que haya sido exactamente eso que el folclore político ha terminado caracterizando esa iniciativa, pero podríamos estar de acuerdo en que ciertamente el crecimiento demográfico desordenado, el crecimiento poblacional desordenado de la ciudad haya incidido gravemente en lo que es su deterioro. Eso es posible. Es posible que una población sin recursos técnicos, sin conocimiento urbanístico, sin capacitación profesional, impulsado simplemente por el tema del estómago, del hambre, de acercarse a ese centro de poder donde había dinero, donde supuestamente había trabajo, bueno, haya generado parte de esos destrozos. Pero usted sabe lo que nos ocurrió a nosotros, lo que nos ocurrió a los caraqueños hace 5, 7, 10 años. Bueno, nos ocurrió que unos tipos que tenían supuestamente todo el conocimiento, todo el poder, todo el dinero para intervenir en la ciudad a los efectos de mejorarla, intervinieron para destruirla. Me refiero a unos señores. Aquí nombraron un sujeto como ministro para la reconstrucción socialista de Caracas, algo así se llamaba el asunto. Y resulta que el tipo es arquitecto. El señor se llama Farruco Sesto. Tiene tiempo que no lo oyen, ¿verdad? Farruco Sesto es el autor de esa expresión de que dentro de Caracas cabía otra Caracas, que dentro de la ciudad cabía otra ciudad. Y fue entonces cuando empezaron a expropiar cuanto solar supuestamente baldío veían, ¿no? Patios, esquinas, estacionamientos. Los estacionamientos de Caracas, bueno, prácticamente los acabaron. Bueno, ¿para qué? Para construir edificios. La gran misión Vivienda Venezuela. Y ahí te clavaron, donde podía te clavaban un edificio o un conjunto de edificios, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Que existen los edificios? No, vale. El problema es que esos edificios en esos espacios significaban una carga adicional a una red de servicios que ya estaba envejecida, que ya no se daba abasto para atender a las personas que allí vivían. Si además le ponías una carga adicional, entonces la red de servicios colapsaba. Es decir, si en un vecindario tal, X, en Guaycaipuro, por así decirlo, los alrededores de la avenida Andrés Bello, vivían 5.000 familias, pero entonces construyes 2 desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y le pones a eso una carga de 10.000 familias más. Pero no le metes más agua, no le metes más energía eléctrica, más acometida eléctrica, no le optimizas, no le mejoras la vialidad, no prevés un aumento sustancial del transporte público. Si no haces nada de eso, entonces transformas esa área en un infierno, tanto para los que allí vivían como para los recién llegados. Bueno, eso se lo hicieron a toda Caracas. Y repito, no estamos hablando ahora del caos urbanístico generado por la acción de grandes masas hambrientas buscando de alguna manera sustento, como a finales de la década de los 50, principios de los 60. No, estoy hablando de unos sujetos que supuestamente tenían formación profesional, supuestamente tenían, la condición de arquitectos, de urbanistas,
que se pusieron a hacer eso, a hacer edificios que no tenían ni siquiera conexión a las cloacas. Ustedes saben lo que es un edificio con pozo séptico. Bueno, eso lo hicieron estos bárbaros, estas bestias. ¿Entiende? Y entonces, bueno, de allí viene esta situación de caos tremendo que estamos viviendo hoy. Vamos a decirlo con claridad y también con humildad. Seguramente muchos de ustedes han escuchado la expresión de que Billos es quien ha cantado más a la Sultana del Ávila, y seguramente recordarán algunas melodías de Billos sobre una Caracas que ya no existe, la Caracas de los techos rojos, la Caracas a la que también, por cierto, se refirió el recordado periodista Oscar Llanes, Chivo Negro. Nos hablaba de esa Caracas donde estaba funcionando locales como el Trocadero, el Pasapoga, Mi Vaca y Yo, el Hotel Majestic. Bueno, ciertamente esa Caracas ya no existe, pero esa Caracas ya no existe porque la arrasó el progreso. El progreso. ¿Y qué fue el progreso? El progreso fue un conjunto de esfuerzos hecho por los caraqueños, por los venezolanos, para convertir a Caracas en la capital latinoamericana de la modernidad. Pasaban las décadas, pasaban los gobiernos y ese esfuerzo era sostenido. Busquen en Google, si es que no lo saben, si es que no lo recuerdan, busque qué fue el Plan Rotival. Rotival era un arquitecto francés que fue contratado por el gobierno de Eleazar López Contreras para diseñar un plan urbanístico para Caracas. Toda esa estructura de la Avenida Bolívar, el Silencio, etcétera, etcétera, todo eso estaba previsto en el llamado Plan Rotival. Después del Plan Rotival vino todo lo que fue el empuje que dio la dictadura de Pérez Jiménez al tema de las obras públicas, y allí pudimos ver también lo que es el aporte sustantivo de Carlos Raúl Villanueva en obras como la Ciudad Universitaria, en obras como lo que es la urbanización El Silencio, en obras como lo que es hoy el 23 de enero o Simón Rodríguez. Y después de esa época, bueno, lo que vimos en tiempos de la democracia, las autopistas, los distribuidores, el metro, el equipo del ingeniero González Lander, que construyó ciertamente esa obra monumental. Y todas esas cosas, el Plan Rotival, lo que hizo Carlos Raúl Villanueva, el metro de Caracas, todo eso implicó progreso y todo eso implicó que esa Caracas de la que nos cantaba Billo desapareciera. Pero esa Caracas la arrasó el progreso. La Caracas nuestra, la Caracas de estas generaciones, las Caracas de nuestros hijos y la nuestra, propiamente dicha, la arrasó fue el atraso. La arrasaron estos 20 años de destrucción sistemática. Venezuela es odiada. Caracas en particular es odiada por la autocracia, por la dictadura. Y es lógico que lo sea, ¿sabe? Porque el principal enemigo del autócrata es el ciudadano. Al autócrata le gusta tener rehenes, al autócrata le gusta tener súbditos, le gusta tener esclavos, pero no ciudadanos, porque el ciudadano reclama sus derechos. El ciudadano hace eso que hicieron nuestros hermanos allá en Parque Caiza, lo que nos contaba la señora Diloira Pantoja. Se activan, se organizan, promueven, generan cambios. Eso es lo que hace el ciudadano. Por eso a las autocracias no le gusta la ciudad, porque que haya ciudadanos tiene que haber ciudad, y por eso han destruido Caracas. Esto es importante conversarlo, porque si lo perdemos de vista, llegamos a pensar que todo esto está ocurriendo por una sumatoria de corruptelas al detal, de ineficiencias al detal, de errores. Y no, chicos, no son errores. Esto forma parte de un plan de destrucción nacional. Eso que llaman ellos mismos el proceso, un proceso de destrucción nacional. Y ese proceso hay que darle un parado. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Oro VIP, compra tus prendas de oro y plata ofreciéndote los precios del mercado. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial y en nuestra oficina en el CCCT, 424-247-7974. Seguridad garantizada. @Oro VIP, piso abajo, Caracas. Oro VIP, oro al mejor precio. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decíamos al final del segmento anterior, este desastre es un desastre programado. Aquí no han dejado nada al azar. Por supuesto, el prejuicio ideológico ha ayudado mucho en ese sentido. Por supuesto, la ineficiencia técnica, la incapacidad técnico profesional de estos bárbaros también los ha ayudado bastante. Por supuesto, la vocación corrupta de estos sujetos es ciertamente notoria y también los ha ayudado, pero ojo, nada de esto es casual ni es producto de las deficiencias del sistema, no. La destrucción de la ciudad, la destrucción del país es un producto del sistema. Analice usted lo que ha ocurrido en todas las experiencias conocidas históricamente del comunismo. Todas. Desde Rusia hasta Chávez. Analícelas todas y se va a encontrar usted un común denominador. La precariedad de esas sociedades. La pobreza inherente a la condición del ciudadano. La destrucción de la economía. Mientras que por otro lado hay una élite gozando de absolutamente todos los privilegios y un aparato militar que cuenta con los recursos con los que no cuenta el ciudadano. En Moscú, en la Moscú comunista, en la Moscú soviética, no había papel tolé en los aparadores, no había mantequilla en las neveras ni en las mesas. Pero tenían misiles balísticos intercontinentales. En Corea del Norte tienen bombas atómicas, o las estaban produciendo al menos. Tienen misiles con los que amenazan ya no solamente el sudeste de Asia, sino incluso amenazan a los propios Estados Unidos. Pero ese pueblo se estaba literalmente muriendo de hambre. Eso es una constante del comunismo. La destrucción de la sociedad, la destrucción de las condiciones de vida, de las condiciones sociales de vida, ¿no? Mientras que la cúpula política goza de todos los privilegios y la casta militar de todos los recursos para ejercer la fuerza. Repito, esa es una constante del comunismo. ¿Qué tenemos nosotros en Venezuela? Bueno, la aplicación de ese modelo, señores, la aplicación de ese modelo. Bueno, en Venezuela fue bastante más difícil, y explico también históricamente por qué. En toda la historia del comunismo planetario han tenido la excusa de severas condiciones económicas para justificar la pobreza. Desde Rusia, en Rusia decían los comunistas que el socialismo fue ideado por Carlos Marx para ser aplicado en una sociedad capitalista avanzada, como la sociedad alemana.
Pero bueno, la circunstancia histórica permitió que fuera Rusia el primer estado comunista del mundo. La sociedad rusa era una sociedad campesina, era una sociedad con muy escaso desarrollo de las fuerzas productivas, y entonces eso es lo que explica la pobreza de base del arranque de la construcción del comunismo en Rusia. En China dijeron algo más o menos parecido. En Vietnam tuvieron la excusa de la guerra. Dijeron, caramba, no, es que el comunismo aquí no ha podido desarrollarse de manera plena porque primero tuvimos tantos años de guerra contra el imperialismo francés y luego contra el imperialismo norteamericano, tal. Y en el caso de Cuba la excusa era el bloqueo. Ahora, yo creo que ese es el único dato importante que para la historia de la política en el mundo ha generado el chavismo. Porque el chavismo le quitó al discurso comunista esa excusa. Ellos llegaron a un país que era una tacita de plata, a un país que era la economía con más recursos del continente, a un país que nadaba en petróleo, y lo convirtieron en esto. ¿Me entiendes? O sea, aquí no hay la excusa del bloqueo como en Cuba, ni la excusa de la guerra como en Vietnam, ni la excusa de la sociedad preurbana como en el caso de China y de Rusia. No, aquí no había ninguna de esas excusas, y sin embargo agarraron este país que era la punta de lanza de la modernidad en América Latina, el país para donde se venía todo el mundo que tenía problemas. Los europeos de la posguerra, ¿para dónde se venían? Para Venezuela, ¿no? Los sureños de América Latina, cuando tenían sus dictaduras sangrientas, aquel desastre allá en Uruguay, en Argentina, en Chile, ¿para dónde se venían? Para Venezuela. Los latinoamericanos más cercanos, destruidos por sus crisis económicas, esos que están haciendo esas protestas xenófobas en Perú, por ejemplo, ¿para dónde se venían cuando tenían hambre o cuando eran acosados por el crimen y la guerrilla en sus respectivos países? Se venían para Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela era un país donde no solamente el petróleo, sino además la democracia permitía la construcción de vida y futuro. Bueno, este país lo agarraron y en 20 años lo transformaron en esto que es hoy. Por eso digo, hay que darle un parado, ¿vale? Y hay que darle un parado exactamente como es. Y el pueblo venezolano está haciendo, como lo ha hecho desde el 99, lo que le corresponde. Al pueblo venezolano no le pidieron que marchara y marchó, le pidieron que votara y votó, le pidieron que se abstuviera y se abstuvo, le pidieron que firmara, le pidieron que reafirmara. El pueblo venezolano ha hecho exactamente todo lo que se le ha pedido y mucho más. No hemos tenido, señores, lo que no hemos tenido, y lo puedo decir con propiedad, porque yo le regalé 3 años de mi vida a la idea de fortalecer los partidos, de reagruparlos, de ponerlos a trabajar en equipo y de ponerlos a ganar. No hemos tenido una dirección política de la sociedad democrática que esté a la altura del sufrimiento del pueblo y de la historia, del momento histórico que estamos viviendo. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, está pasando que los trabajadores del sector salud están dando el ejemplo, los trabajadores del sector eléctrico están dando el ejemplo, los del sector construcción, los empleados públicos, un gentío, ¿vale? Que está peleando, un gentío. Están desarrollando mecanismos de coordinación cada vez más eficientes y cada vez más independientes. Es que ustedes no se han dado cuenta, no se han puesto a pensar, caramba, ¿por qué el llamado Frente Amplio convocó 800 manifestaciones y ninguna se dio, pero las enfermeras en lucha sí han tenido éxito y los trabajadores del sector eléctrico sí han tenido éxito, y cada lucha precisa, puntual de la gente de abajo para arriba sí ha tenido éxito? Entonces pensemos, entendamos, nos caiga la locha. El pueblo está haciendo lo que tiene que hacer. Es necesario, es indispensable que la dirección política también ponga de su parte. Ese cuento de estar viendo cómo hoy, incluso hoy, en plena crisis, estos señores están gastando tiempo y energía lanzándose pullas entre ellos en vez de unirse y decir, mira, vale, nos pusimos de acuerdo. La estrategia para llegar unidos al poder, ejercerlo unidos y mantenernos unidos en él, va a ser esta. Y a partir de esa estrategia tenemos esta hoja de ruta común. Y en esa hoja de ruta común, cada quien tiene un papel que jugar.
¿me entiendes? Y Leopoldo, y Capriles, y María Corina, y Ledesma, y Rosales, y el otro, y todo el mundo, porque todos hacen falta, al final todos hacen falta. Cada quien tiene un papel y cada quien tiene un lugar. Pero les pasa con los tres chiflados, ¿me entiendes? Yo no sé si alguno de ustedes recordará, porque para eso hay que tener una cierta edad, a una tira cómica llamada Los Tres Chiflados. Por una puerta y al final no cabían por la puerta, entonces no pasaba nadie. Bueno, aquí tenemos más de tres chiflados. Pero mientras ellos están en eso, hay un país que necesita desesperadamente dirección, sentido, orientación y logro, victoria. Porque la gente se está muriendo, porque los niños están muriendo, porque los ancianos están muriendo. Ya no es un tema de discurso político. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.